Los pueblos del sol. En el siglo XV, los europeos descubrieron América. Llamaron a este continente el Nuevo Mundo. Sin embargo, esas tierras, hasta entonces desconocidas para Europa, no eran nuevas y tenían una larga y prestigiosa historia. Sin haber tenido contacto con el mundo, los pueblos indígenas que se fueron sucediendo aprendieron a vivir de forma sedentaria. Levantaron pueblos y después ciudades. Se organizaron en sociedades cada vez más complejas, inventaron formas de gobierno, desarrollaron conceptos sobre el universo y la vida, y crearon religiones. Aunque algunos pueblos apenas han dejado trazas de su existencia, otros nos han dejado magníficos vestigios que dan testimonio de esos mundos desaparecidos. Los mayas, los aztecas y los incas ilustraron la historia de todo un continente. Mayas, aztecas e incas. Después del descubrimiento, en el siglo XVI, el mito de las ciudades doradas despertó la codicia de los conquistadores españoles, que vieron a América como el dorado y la oportunidad de hacer fortuna. La conquista fue violenta. En unos pocos años cayeron los imperios Inca y Azteca, y con ellos terminó su mundo. El extraordinario crecimiento de esas civilizaciones fue brutalmente interrumpido. En el siglo XIX y a principios del XX, el redescubrimiento de esos mundos dio lugar a extraordinarias epopeyas. Arriesgando sus vidas, los exploradores se adentraron en tierras desconocidas y trajeron a su regreso extraordinarios relatos. En medio de la jungla, detrás de montañas inexpugnables, se hallaban inmensas ciudades abandonadas. Antes de la llegada del hombre blanco al continente americano, existieron civilizaciones extraordinarias. Aquellos pueblos no eran los salvajes que la gente creía. Estos majestuosos restos dan testimonio de su avanzado nivel de desarrollo y de un insospechado grado de sofisticación. Sobresalieron dos grupos claramente distintos. Desde el 3500 a.C., los Andes vieron florecer grandes civilizaciones. Los nazcas, la cultura tiahuanaco y por último los incas, que en el siglo XV fundaron un inmenso imperio. Los mayas y los aztecas pertenecen a las civilizaciones de América Central y desde el 2500 a.C. compartieron una cultura común. La civilización maya se desarrolló en los bosques de Guatemala y Chiapas entre el 250 y el 300 a.C., alcanzando su apogeo en el siglo VIII. Culto y refinado, el pueblo maya edificó ciudades imponentes, dominadas por templos y palacios. Estamos en Tikal, la ciudad maya más grande y poderosa, situada en la selva de Petén, en Guatemala. Tikal alberga los templos más altos de toda la era maya. El más alto de todos alcanzaba los 70 metros. Las ruinas que provocan nuestra admiración hoy apenas reflejan el esplendor de la antigua ciudad. Una reconstrucción de la Plaza Mayor de Tikal nos permite descubrir una ciudad donde el color dominante era el rojo. Al principio de sus investigaciones, los científicos intentaron comprender el propósito de esos templos con forma de pirámide. No estaban dedicados necesariamente a los dioses. Muchos se construían para la glorificación y el culto a los reyes.
En la década de 1950, en el fondo de esta galería, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria. En el interior estaba el esqueleto de un hombre cubierto con joyas de jade, símbolo maya de la vida y la inmortalidad. Se trataba de la tumba del rey Hasso Chankawil, que gobernó Tikal hasta el 734. Igual que los faraones egipcios, los reyes mayas se hacían enterrar en pirámides y organizaban su propio culto. El rey era una figura que gobernaba sobre un plan temporal, actuando política y militarmente, pero al mismo tiempo y durante el periodo clásico, fue incontestablemente el líder espiritual de su comunidad y de su territorio. La vida urbana era concebida como un reflejo del mundo cósmico, donde el equilibrio estaba garantizado por un rey con... La arquitectura monumental tenía por objeto impresionar e inspirar miedo. El rey era una figura sagrada, y su historia se inscribía en la mitología. El día de su ascensión al trono era el sol de la mañana emergiendo de la tierra y elevándose en el aire. En el momento de su muerte, adoptando la forma de un jaguar, se convertía en el sol poniente, que desaparecía engullido por la tierra. Esas leyendas están ligadas a los ciclos del tiempo. Los mayas eran grandes observadores del cielo y de los movimientos celestes. En Chichén Itzá, una ciudad del Yucatán, hay un monumento particularmente interesante. Se trata de un observatorio astronómico con una vista del cielo de 360 grados. El arqueólogo Ed Banhart, especialista en la cultura maya de la Universidad de Austin, Texas, se interesa en este notable monumento que revela el extraordinario conocimiento que los sacerdotes mayas tenían de los ciclos del tiempo. Esto se usaba para trazar una línea con los ángulos interiores y exteriores de la tronera. Alineándolos así, el sol entraba de este a oeste en el momento del equinoccio, que es precisamente hoy. Si nos desplazamos hacia el borde de la tronera 27 grados exactamente, estamos enfocados directamente al lugar donde despunta Venus, en el punto más septentrional del horizonte. Los sacerdotes mayas escrutaban el cielo incansablemente, intentando descifrar en las estrellas el destino del hombre y predecir las fechas de batallas y coronaciones. No es un sistema de observación arbitrario, porque en definitiva, lo que hace es observar los eventos actuales y del pasado para imaginar qué puede deparar el futuro e integrar todos esos sucesos en ciclos. Porque para ellos, como para otros pueblos de Centroamérica, el tiempo está claramente dividido en ciclos, algunos de los cuales son susceptibles de repetirse. E incluso, el tiempo dejará de correr algún día. Y por eso, es necesario tener una visión clara de todos esos eventos, particularmente los nocturnos, porque pueden revelarnos el futuro. El universo está sujeto a eventos cíclicos condicionados por fuerzas bondadosas o malvadas en fechas favorables o desfavorables. Pero este amplio conocimiento de los ciclos también tiene una aplicación práctica para los agricultores. Los astrónomos son capaces de decirles cuándo deben plantar, cuándo deben cosechar y qué trabajos deben hacerse. Todo en su sociedad depende de los ciclos del tiempo. Hoy los descendientes de los mayas emplean técnicas de quemado. Durante la estación seca, encienden hogueras. Ello les permite limpiar zonas cultivables de la jungla sin ningún tipo de herramientas y usan las cenizas para fertilizar el suelo.
Desde hace varios miles de años, el maíz constituye el alimento básico de estas regiones de Centroamérica. Empezó a cultivarse aquí hace unos 5.000 años. Originariamente, la planta solo producía unas pequeñas mazorcas que daban apenas una decena de granos. Seleccionando y cruzando los granos más grandes y mejor formados, los pueblos de la región consiguieron el maíz que conocemos hoy. El pueblo maya se definía a sí mismo como hijo del maíz. Sus leyendas cuentan que los dioses crearon a los primeros hombres de pasta de maíz. En nuestros días, la presencia de estas familias en el mismo lugar donde vivieron 70.000 habitantes suscita, sin embargo, varios interrogantes. ¿Cómo conseguían los mayas vivir en grandes comunidades, en un ambiente natural en el que hoy solo pueden sobrevivir pequeños grupos humanos? La técnica de quemado genera un problema. El suelo se agota rápidamente cuando se reduce el tiempo de barbecho. Los mayas dominaban técnicas de cultivo que daban un mejor rendimiento que las de hoy, pero también tenían limitaciones. En el siglo VIII, las ciudades mayas estaban en plena expansión. La creciente población excedía su capacidad de producción y hubo períodos de hambruna. Al mismo tiempo, las ciudades mayas tenían que enfrentarse a otro problema ligado a su organización. Su mundo estaba efectivamente unificado en base a un plan cultural, pero no político. Unas 70 ciudades, cada una con su propio rey, rivalizaban constantemente. Tikal y Calakmul libraban feroces batallas por la supremacía. El sistema era muy activo, muy inteligente y muy eficiente, pero en ciertos casos podía ser enormemente frágil. Una fragilidad debida a la inseguridad y al estado de guerra y competición. Indudablemente, en algunas zonas las ciudades desaparecieron porque se mataron unos a otros. Otros lugares fueron invadidos por agresores extranjeros y los habitantes no tuvieron tiempo de escapar o de llevarse sus posesiones más valiosas. En sus primeras investigaciones, los científicos creyeron, un poco inocentemente, que se trataba de un pueblo pacífico. Hoy saben que no era así. Al contrario, los mayas estaban frecuentemente en guerra. En 1946 se descubrió el sitio de Bonampak, en el estado de Chiapas, donde aún se conservan algunos magníficos frescos mayas. Representan al rey Chaamuán, que gobernó Bonampak a finales del siglo VIII. Estas pinturas muestran la hostilidad endémica que dividía al pueblo maya en múltiples pueblos rivales, cada uno de ellos intentando extender su área de influencia, afianzar su poder político y aumentar su riqueza. En un contexto de empobrecimiento de recursos, esas luchas fratricidas precipitaron su desaparición. A partir del siglo IX no volvieron a esculpirse nuevas estelas y no se construyeron más monumentos. Muchos lugares muestran signos de conflictos y destrucción. En unos pocos años, su mundo desapareció. Los aztecas nómadas del norte llegaron después y se asentaron en la cuenca de México en el siglo XIII. Impresionados por las monumentales pirámides de Teotihuacán, abandonadas durante varios siglos, pensaron que la ciudad había sido obra de los dioses. Hoy aún no sabemos qué pueblo construyó esta ciudad. Despreciados y considerados salvajes, los aztecas admiraban a los toltecas, que dominaron la región hasta el siglo XII. Ambos pueblos eran originarios del norte. Los aztecas buscaban una identidad, atrapados entre el deseo de asentarse y fundar una brillante civilización, a imagen y semejanza de la que había existido anteriormente, y sus costumbres nómadas y de valerosos guerreros.
Los aztecas tenían una filosofía y una actitud de doble filo. Decían, somos los herederos y los seguidores de nuestros predecesores, y sobre todo de los más famosos, los toltecas, y hemos adoptado todos los valores de las civilizaciones que nos han precedido. Pero sobre todo, seremos un pueblo de agricultores, un pueblo con una conducta civilizada, y al mismo tiempo, nuestros orígenes son nórdicos. Somos, de hecho, descendientes de los chichimecas. Venimos del norte, descendemos de cazadores y recolectores, gente valiente que adoraba al sol, y estamos orgullosos de esos orígenes. La Ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, la capital azteca, después de que fuera destruida por los españoles. No es fácil, en esta jungla urbana de 20 millones de habitantes, encontrar trazas de la presencia de los aztecas. La sorpresa se produjo en 1978. En esa época, el ayuntamiento de la ciudad decidió construir una red de transporte subterráneo. Cuando se iniciaron las excavaciones, los obreros encontraron unos objetos extraños. El arqueólogo José Álvaro Barrera Rivera nos habla de ese increíble descubrimiento. Estamos ahora aquí observando, bajo del sagrario, lo que es el Templo del Sol. Este es el muro norte del Templo del Sol. Es un templo que está dedicado a Tonatiuh, el dios solar. Se han hallado restos aztecas. Los españoles construyeron la catedral de la nueva ciudad sobre los restos del recinto sagrado de la antigua capital azteca, que constaba de 10 templos. Los arqueólogos han conseguido reconstruir la historia del más importante, el Gran Templo. Igual que las pirámides mayas, fue construido en varias etapas sucesivas. Los restos han permitido exhumar el pasado y reconstruir la historia de la ciudad. Donde hoy está la Ciudad de México, a una altitud de 2.200 metros, hace 500 años había un lago, el Texcoco. En una zona de marismas, los aztecas construyeron una ciudad lacustre, creando islas artificiales, una Venecia de las Américas, la increíble Tenochtitlán. Esta ciudad albergaba cerca de 300.000 habitantes cuando llegaron los europeos, que no daban crédito a lo que sus ojos veían. Tenochtitlán era una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. En el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado, donde se han hallado los restos del Gran Templo. Según nuestros cálculos, toda la zona debía tener unos 13 kilómetros cuadrados y estaba construida a partir de espacios de tierra entre el agua. Realizaron grandes trabajos de excavación y zanjas de drenaje que permitieron disponer de zonas habitables. Digamos que como obra pública fue indudablemente una tarea colosal, y mucho más teniendo en cuenta que se completó en unas décadas. Los aztecas que se instalaron en esta región pantanosa disponían de muy poca tierra cultivable, pero consiguieron sacarle el máximo rendimiento al entorno para alimentar a los cientos de miles de habitantes que vivían en la capital. En los suburbios de México hay unas zonas agrícolas de características muy particulares conocidas como chinampas. Estas parcelas son tan extraordinarias que actualmente están inscritas en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su conservación nos permite retroceder en el tiempo y descubrir los secretos de los agrónomos aztecas. Una chinampa es una zona cultivable compuesta por canales e islas artificiales. Los campesinos mexicanos de hoy conservan su preciosa herencia azteca y continúan cultivando a la manera ancestral, creando estas balsas de tierra. Iban haciendo esto lo iban haciendo, mire.
Y esto, al secarse, queda muy duro, y por ejemplo, esto, así, luego ya le echaban harto hasta que se desapareciera esto, y luego venía otra capa de esto, y así fueron amarrándolas y fueron haciendo los terrenos. Estos huertos flotantes construidos alrededor de la ciudad pueden alimentar a una población de varios centenares de miles de habitantes. Esta técnica permitía obtener unos rendimientos muy elevados. La riqueza del suelo, la abundancia de agua y de sol garantizaban 4 recolecciones anuales, dependiendo de las semillas y de la cantidad de agua y de lodo. Globalmente, el cultivo en las chinampas duplica el rendimiento de una parcela. El maíz, como producto principal indiscutible en la agricultura azteca, era considerado divino. Chenteotol era su dios y Xilonen su diosa. Les ofrecían mujeres jóvenes como sacrificio, y para garantizar la cantidad de las cosechas eran decapitadas, igual que cortaban las mazorcas de maíz. La práctica de sacrificios humanos fue frecuente durante mucho tiempo en toda Centroamérica, pero para los aztecas se convirtió en una obsesión. Cuando los conquistadores entraron por primera vez en Tenochtitlán, se horrorizaron al ver en la plaza central la escalinata del gran templo cubierta de sangre. Al conquistar la ciudad, destruyeron el templo. Pero las excavaciones arqueológicas han revelado un edificio interior, una réplica exacta en miniatura del gran templo. Sobre la plataforma hay una piedra negra destinada a los sacrificios. La extracción del corazón era el sacrificio más común. Se tendía a la víctima sobre la piedra del sacrificio y la sujetaban 4 hombres. El sacerdote le abría el pecho con un cuchillo y le arrancaba el corazón a un palpitante para ofrecérselo al sol sediento de sangre. El cuerpo de la víctima se lanzaba por las escaleras de la pirámide y era devuelto a la tierra. El corazón se colocaba sobre esta estatua, el Chacmol. La explicación de esos ríos de sangre se encuentra en las inscripciones de la Piedra del Sol. Esta escultura de 3,60 metros y 20 toneladas de peso narra la desaparición de 4 soles debido a cataclismos. El nuestro, el quinto, también está en peligro. Apareció gracias al sacrificio de un dios. Inmolándose en el fuego, resurgió transformándose en una estrella. Pero el nuevo sol no se movía, y los otros dioses ofrecieron entonces su sangre para devolverle la vida. De esta forma empezó el drama cósmico en el que la humanidad tenía un papel. Para que el sol continuara su curso, había que proporcionarle cada día su alimento. El agua preciosa, en otras palabras, sangre humana. En principio es cierto que la propia ideología de los sacrificios, promovida por los aztecas, tenía mucha fuerza. Era la piedra angular en la construcción de su identidad y en el papel que se atribuyeron en el mundo. Los aztecas, en definitiva, aseguraban ser quienes mantenían el mundo vivo haciendo lo que debían, es decir, ofrecer sangre a las divinidades, quienes podían hacer que un día u otro dejara de funcionar y no hubiera garantía de supervivencia para el hombre. Esto era parte de la ideología dominante. Y finalmente yo creo que es el éxito de un sistema político y la expansión de un imperio lo que lleva a ese tipo de sacrificios excesivos que hemos visto en ciertas épocas. Era imperativo superar lo que se había hecho anteriormente para asegurar que el sistema continuara desarrollándose. En 1487 el emperador Auisotol celebra la renovación del Gran Templo. La ceremonia fue grandiosa. Sobre el altar del sacrificio, los sacerdotes abrieron el pecho a una interminable procesión de cautivos. La inauguración se llevó la vida de 10.000 personas, tal vez más.
El imperio estaba en el apogeo de su poder. Desde 1440, los aztecas habían llevado a cabo una gran campaña de expansión y sometieron por la fuerza a las tribus que vivían en la meseta mexicana. En 1520 gobernaban un imperio que cubría 200.000 kilómetros cuadrados y poco antes de la invasión de los españoles incluía 38 provincias obligadas a pagar un alto tributo. El terror azteca impuso su dominio. Lo que interesaba a los aztecas, y que vemos por medio de la gran arquitectura que representa a su imperio, era el control de los territorios para obtener tributos, para obtener bienes y el reconocimiento a una autoridad superior. Pero no se trató en realidad de una ocupación física, lo que habría supuesto el consiguiente movimiento de población, la colonización, etc., de una zona tan enorme. Más bien, llevaban a cabo ataques rápidos. Y efectivamente era una guerra, pero en muchos casos se contentaban solo con amenazar para así obtener la lealtad de un cierto número de territorios que entraban en el sistema imperial reconociendo la autoridad suprema de Tenochtitlán, reconociendo la autoridad suprema de Tlatoani, el emperador, y reconociendo la importancia fundamental de la divinidad tutelar de los aztecas, que era Huitzilopochtli, el dios del sol. Pero al mismo tiempo, y hasta cierto punto, tenían derecho a continuar autoadministrándose mientras siguieran cumpliendo lo pactado y pagando sus tributos. Las campañas de los aztecas eran incansables. En primera línea estaban los soldados más valerosos que pertenecían a prestigiosas unidades de caballería, como la Hermandad de las Águilas, cuyos cascos tenían la forma de la cabeza del ave rapaz. Transportados por interminables filas de porteadores hasta la capital, los tributos eran minuciosamente contabilizados. Se ha hallado parte de esas cuentas en varios manuscritos. Toneladas de alimentos, algodón, tejidos, plumas ornamentales y una impresionante cantidad de objetos preciosos eran el precio a pagar por los pueblos subyugados cada año. El pueblo no tenía derechos. Trabajaba para sus nuevos amos y se veía reducido a la esclavitud o convertido en víctima de sacrificios. La continua expansión del imperio, que duró menos de 2 siglos, no pudo ocultar sus tensiones internas. Tenochtitlán era el escaparate de los aztecas y su inmenso poder pedía un alto precio. Durante el mismo periodo, los incas estaban al frente de un imperio 5 veces mayor. Se extendía sobre un territorio de 4.000 kilómetros, desde Ecuador al Chile actual, y cubría una superficie de unos 950.000 kilómetros cuadrados. Los incas habían concebido un sistema organizativo que les permitía administrar su vasto territorio, constituido por un conglomerado de diferentes tribus. En 1615, en una excepcional obra, Felipe Guamán Poma de Ayala diseñó un perfil histórico y etnográfico de la región precolombina y precolonial de los Andes. Su trabajo, la obra de toda una vida, constituye un mordaz alegato contra los abusos que cometían las autoridades españolas con las poblaciones indígenas. Esas crónicas constituyen un inusual testimonio sobre la originalidad y la organización de los incas, una palabra que define a un rey y a su pueblo. La leyenda dorada dice que hubo 13 incas, pero los 8 primeros fueron probablemente míticos. Es posible que se tratase de jefes. El pueblo inca no se distinguía de otras tribus de Perú. Su verdadera historia comienza con el 9º Inca.
Con él, el poder de los incas creció y sobrepasó el de un pequeño estado rural. Hombre de grandes habilidades militares, Pachacuti inició la vertiginosa expansión del gran imperio inca. En el norte conquistó el reino de Chimu. En el sur llegó hasta el valle de Nazca. Abriendo una era de conquistas, unió en un solo estado a unas 500 tribus de los Andes. Por tanto, hubo un intento real, desde la autoridad central, para armonizar dentro del imperio un amplio abanico de sensibilidades muy diferentes. Esas diferencias eran mucho más evidentes cuando el imperio se extendió desde Colombia, Argentina y Chile en el sur, y tuvo que manejar un número de zonas, de regiones, extremadamente variadas ecológicamente. Pachacuti demostró ser un notable administrador. Las familias vivían en comunidad, no tenían las tierras en propiedad y trabajaban las de la colectividad. Cada región debía producir para el imperio dependiendo de sus características. El Inca dotó a su enorme imperio de una sólida y eficiente estructura administrativa gobernada por una casta de funcionarios. Para asegurar los intercambios económicos entre los diferentes estados del imperio, la autoridad central necesitaba una red de carreteras que los comunicara, pero estaban en los Andes, la cordillera más alta del mundo después de la del Himalaya. Para cruzar los ríos, los incas se convirtieron en los maestros indiscutibles en la construcción de puentes colgantes e inventaron complejas técnicas que son utilizadas todavía. La construcción de este puente da una idea de la mano de obra requerida. Es una imagen impresionante y todavía actual de la organización necesaria en los Andes, donde cada proyecto requiere la participación de todos. Este trabajo colectivo fue uno de los principios fundamentales del imperio inca. La red de caminos se llamó Capac Ñan. Era el elemento clave para el proyecto político y económico del imperio inca, la gigantesca columna vertebral comparable a la red de calzadas romanas. Permitió que el Inca controlara su imperio y el movimiento de sus tropas desde la capital, Cuzco. Después de la conquista de los españoles, la mayoría de estos caminos dejaron de mantenerse. De hecho, los incas no utilizaban transporte rodante ni tenían caballos. Todos los desplazamientos se hacían a pie, un medio de locomoción poco apreciado por los españoles que abandonaron los caminos incas. A una altitud de entre 3.000 y 4.500 metros y con una longitud de 40.000 kilómetros, esos caminos, que podían tener una amplitud de 15 metros en algunos puntos, unían zonas habitadas, centros administrativos, áreas de cultivos y minas, además de lugares de culto. La red de caminos inca permitió la unificación de un inmenso imperio, uno de los mejores organizados desde el punto de vista administrativo. Mensajeros a pie se relevaban para transportar la información a una increíble velocidad. Desde el Palacio del Inca llegaban en 2 días a los lugares más remotos del imperio. Los incas no tenían escritura. Para compensar esa carencia desarrollaron un original sistema usando este objeto, el quipu, hecho de cordeles y nudos de varios colores. Cada color y longitud tenía un significado. Simbolizaban números, fechas o un tipo de producto. Los quipus permitían manejar eficazmente las finanzas públicas. La economía era controlada a través de varios intermediarios. Los estados locales, por medio de sus jefes, estaban obligados a reunir los tributos y organizar la mita, es decir, los trabajos forzados de los hatunrunas, los que tenían que pagar el tributo, y eso representaba el primer diente del engranaje económico entre los diferentes estados. Pero los incas imponían un sistema administrativo a los estados. Por ejemplo, con gente que se encargaba de controlar la actividad minera y con funcionarios para cada sector del imperio, los llamados apocunas.
Esas personas eran más importantes que los delegados de la autoridad central. Y en realidad actuaban como correa de transmisión entre los jefes locales y el propio Inca. Hoy, en algunas aldeas de los Andes, todavía se encuentran restos de este sistema extraordinariamente organizado. En la aldea de Mara, entre Cuzco y Machu Picchu, un anciano de 77 años tiene una de las claves del enigma. Paulino Sinchi Roca es descendiente de una noble familia con ciertos privilegios que le permiten explotar una mina de sal. Un documento del siglo XVII confirma ese privilegio, que data de la época de la administración colonial. Sinchi Roca era el primer hijo de Manco Cápac, el primer inca. ¿Por qué le puso a su hijo Sinchi Roca? Para que dominase a las piedras. El Inca enseñó a los hombres a buscar sal y a utilizarla. Después construyó caminos por todas partes para que los usaran todos los habitantes del imperio. Mara es un lugar excepcional. Los incas producían aquí la sal necesaria para una parte del imperio. Explotaban un fenómeno geológico inusual, un manantial de agua salada. Mediante la evaporación sucesiva a través de diferentes terrazas, recogían la sal muy escasa en las montañas. De Mara salían multitud de caminos en todas direcciones para suministrar a varias regiones. El lugar disfrutó de una especial importancia que hoy ha perdido. Las minas de sal de Mara también realzaban la imagen de poder del emperador. Gracias al sol. Todo esto es gracias al sol. Los incas adoraban al sol. Además de Cuzco y cierto número de centros administrativos regionales, el imperio tenía algunas ciudades. La mayor parte de la población vivía en pequeñas aldeas y trabajaba en el campo. La agricultura era el pilar de la economía inca. Entre la capital, Cuzco, y Machu Picchu, a lo largo de la antigua ruta del Inca, hay terrazas construidas en las laderas, a varios cientos de metros de altura. Teniendo que hacer frente al terreno irregular de la montaña, los campesinos incas lograron aumentar las zonas cultivables excavando terrazas. Con un monumental esfuerzo, construían muros de piedra, conteniendo así la tierra y dando a las montañas la apariencia de una gigantesca escalinata. Los campesinos de los Andes siguen viviendo hoy día al ritmo de sus labores agrícolas. Algunas plantas, como el maíz, requieren un clima cálido y húmedo, pero otras, como la patata, consiguen prosperar en las alturas. Los campesinos saben explotar las diferencias climáticas entre los valles y las cimas. Cultivan especies que normalmente no se encuentran en la misma región. Todas estas terrazas, ahora más o menos abandonadas, apenas dan una imagen verdadera de la opulencia del pasado. Se calcula que el Perú actual apenas puede igualar lo que producía el imperio inca. Hoy, en las afueras de Cuzco, las familias se reúnen en los mercados locales para intercambiar los alimentos excedentes y algunos productos artesanales. En la época del imperio, la mayor parte de la vida económica se desarrollaba fuera de estos mercados, en el marco de una economía estrictamente controlada. Estas construcciones, conocidas como colcas, eran almacenes administrados por el Estado. Cuando llegaron los españoles, estaban repletos de productos alimenticios y objetos de uso cotidiano, como tejidos y herramientas. Todo lo que una sociedad necesitaba para vivir y para afrontar los años más difíciles.
Este sistema permitía a la población vivir en condiciones aceptables. En la cima de la organización estaba la figura del Inca, considerado descendiente directo de Inti, el dios Sol. Tenía todo el poder político y económico, pero su legitimidad era religiosa. El Inca era un ser sagrado que escenificaba su origen divino. La ciudad de Machu Picchu, milagrosamente conservada, fue construida por Pachacuti, a 70 kilómetros de la capital. Es el majestuoso símbolo del gran poder del Inca. Los incas tenían delirios de grandeza. Creían que estaban al frente de un imperio capaz de durar eternamente. «80 años después del fin del reinado de Pachacuti, los conquistadores descubrieron los Andes. Su líder era Francisco Pizarro, un hombre modesto y analfabeto que a los 56 años emprendió la conquista del imperio inca, llevando como único bagaje su inteligencia, su valor y su gran deseo de hacer fortuna. Tras conocer la presencia del inca Atahualpa en Cajamarca, fue a su encuentro. Yo diría que fue un encuentro frustrado, totalmente fallido, porque fue el encuentro de la incomprensión. Cuando los españoles llegaron a Cajamarca, vieron a Atahualpa recostado sobre un jergón, totalmente cubierto de plumas y tocado con una corona también de plumas. Y Valverde, el arzobispo, que era el portador de los libros sagrados de los españoles, le ofreció los evangelios. Y como el inca no había visto nunca un libro, lo cogió, lo miró y lo tiró. Obviamente eso ofendió a los españoles, que también habían ido a evangelizarlos. El malentendido sirvió de pretexto a los españoles para masacrar a un gran número de los aristócratas presentes. Atahualpa fue hecho prisionero. Pizarro pidió un altísimo rescate en oro que fue pagado de inmediato, pero rompió el trato y ordenó que el inca fuera juzgado y ejecutado. Ante un imperio dividido y sin rey, Pizarro superó la resistencia de los incas. El objetivo estaba cumplido. Los españoles eran los nuevos amos de los Andes. Los años siguientes a la conquista fueron trágicos para los incas. Superados por las armas y esclavizados, presenciaron el colapso de su mundo. Masacrados, saqueados y torturados, los indígenas fueron tratados como seres inferiores y desposeídos de sus tierras. Fueron condenados a una vida de miseria y humillaciones. Pocos años antes, en 1519, la conquista de México por Hernán Cortés fue uno de los encuentros más extraordinarios entre la historia y la leyenda. Para los aztecas, 1519 coincidió con el año exacto en que su calendario legendario predijo el regreso de Quetzalcóatl, la divina serpiente emplumada. En el Palacio Presidencial de la Ciudad de México, los frescos de Diego Rivera representan ese episodio de la historia del país, cuando en unos pocos meses todo cambió. Durante mucho tiempo, los aztecas no entendieron qué ocurría, qué estaba en juego y qué podía suceder. No pensaron nunca que la llegada de aquellos extranjeros fascinantes, que al principio habían tomado por dioses,
podía significar una sentencia de muerte para el sistema que conocían y que asumieran el control de su mundo. Cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Se ha hablado mucho de la diferencia en medios técnicos de las armas de los españoles, del hecho de que tuvieran caballos, perros, etc. Eso contaba, pero solo en cierto modo. Pero de todos modos, yo creo que la conquista se habría hecho antes o después, porque ya se había descubierto esa parte del mundo. Y la corona española y la gente que la representaba estaban decididas a instalarse y conquistar esos nuevos horizontes. Pero lo realmente importante, y lo que explica cómo ocurrieron las cosas que se hicieron en México, fue sin ninguna duda la gran inteligencia del jefe, de Hernán Cortés, que entendió enseguida que el imperio era frágil, que tenía adversarios y que parte de la población estaba en su contra. Así que reforzó su pequeño ejército con tropas auxiliares, compuestas por decenas de miles de soldados que se unieron al grueso de sus batallones en los momentos decisivos. La conquista del Nuevo Mundo dio lugar a una de las mayores tragedias de la historia. Fueron asesinados decenas de millones de amerindios. La población de México pasó de 25 millones en 1519 a 1 millón a principios del siglo XVII. Casi 500 años después de esas páginas dolorosas de la historia, numerosas comunidades de México y Guatemala conservan aún las tradiciones y las creencias de sus antepasados. A principios del siglo XIX, los Andes se liberaron del yugo de los españoles, dando lugar al nacimiento de varios estados independientes, incluyendo Bolivia y Perú, que heredaron una parte importante del territorio del antiguo imperio inca. A pesar de la colonización y las campañas de evangelización, las antiguas creencias y tradiciones no desaparecieron. Al principio las mantenían en secreto, pero más tarde se celebraron públicamente. Soltera. Estos pueblos de América recuerdan con orgullo su pasado y prosiguen su larga historia.